Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Sean muy cordialmente y muy especialmente todos ustedes. Porque empezamos este capítulo, este programa muy especial, porque es una de las enfermedades más complejas que tenemos en este momento, que es el cáncer. Y, ok, y entonces debemos ser muy claros, debemos y abrir nuestras mentes para entender qué es lo que está pasando en términos eh, reales, emocionales, frente a una enfermedad catastrófica como lo es el cáncer. Muy bien, voy a mirar cómo estamos por este lado, cómo me están escuchando. Quiero mirar en mi monitor, qué tal está la vaina. Espero que ustedes sí me estén escuchando. Y espero que ya, que perfecto, vamos a escucharnos entonces. Y espero también que estén pendientes de los diferentes eventos y de lo que estamos publicando. Bueno, como mirar a ver si por la imagen está. La imagen está bien, pero quiero escucharme. ¿Qué tal el audio? Estoy buscando acá. Ah, qué bien, perfecto. Sí, tenemos buen audio entonces. Muy bien. Oh, Laura Cárdenas. Gracias. ¿Cómo era esto? ¿Qué tal? A ver, ¿cómo es esto? Vamos ahí aprendiendo cositas. Vamos aprendiendo cositas de esta tecnología. Pero, ¿qué es lo más importante? Ok. Hola, hola, hola. Hola. Batalla con Bueno. esto, ¿qué? Hola, espérate un momentico. Espérate un momentico. Yo estoy aprendiendo a manejar todo esto y entonces acabo de invitar Yo no tengo a algunas personas y... ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. ¿Cómo se escucha, por favor? Bien, ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ah, Maite, bienvenida. Creo que este tema te va a llegar al corazón porque es un tema supremamente interesante y es básicamente cómo... Aquí, por fin, escuché. Bien. Cómo nosotros los seres humanos tenemos las emociones que generan somatizaciones. Eco, ya no, mira ahí, yo creo que ya no. ¿Cómo las... ya, perfecto. Muy bien. Cómo nuestras emociones nos están somatizando y nos generan ciertas patologías, pero todo empieza con cambios comportamentales. Entonces, empecemos en nosotros para luego proyectar esto a nuestras mascotas. Y sí es absolutamente posible y es necesario hablar del tema. Perdón, es un tema complejo, es un tema sensible, es un tema que
nos duele porque los que hemos tenido familiares con patologías como el cáncer, pues entonces sabemos que es muy complicado. Yo les contaba en algunos programas anteriores que mi papá le dio cáncer de próstata y luego le dio un metástasis en huesos. Sí, súper complejo la vaina, y ahí empecé y entendí muchas cosas, porque después de eso hubo algo muy interesante, y es que el perro que usualmente estaba primero haciendo misión conmigo, pero cuando me fui a la casa terminó haciendo misión con mi papá. Digamos que las mascotas tienen una misión sanadora, y algo muy interesante sucedió, y fue que mi papá se muere de un paro cardiorrespiratorio. Afortunadamente fue ese tipo de muerte, y el cáncer no lo venció a tal punto de tirarlo a una cama, porque pues es complejo lo que tenía el viejo. Y a los 10 meses de morirse mi papá, mi perro se complicó y se murió. Y eso pasa mucho más frecuentemente de lo que nosotros creemos. Entonces vamos a abordar este tema sensible, muy sensible, como lo es el cáncer, y vamos a hablar de varios tipos de cáncer, y vamos a hablar de lo que pasa en nosotros y por qué entonces le pasa a las mascotas. Lo han venido estudiando desde la psicología, desde el comportamiento, y los oncólogos humanos ahora están hablando de que el cáncer tiene un componente muy fuerte, muy grande de emoción. El cáncer es emocional, ¿ok? Y al ser emocional, entonces lo que hace esto es que debemos cuidar nuestras emociones. ¿Y de dónde vienen las emociones? Viene de nuestra mente egótica, de nuestra mente inconsciente, que es el 95% de nuestra mente, apenas un 5, un 10% es consciente, y esa conciencia se vive en el aquí y en el ahora, en donde las mascotas normalmente habitan en el presente. Miren lo bonito, las mascotas habitan en el presente y nosotros no. Y al no habitar nosotros en el presente, nuestra mente está como un péndulo entre el pasado y el futuro, y se queda muy poquitico tiempo en el presente. Esa es nuestra mente. Entonces nos lleva al pasado y nos pone en dos escenarios. Qué rico tal cosa del pasado. Lo añoramos. Y si no lo tenemos en el presente, digamos que o nos frustramos o nos da tristeza o algo. O la segunda opción es, uy, no, qué pereza eso del pasado, no lo quiero en mi futuro, ni en mi presente ni en mi futuro. Entonces mira que estamos creando un futuro a partir de lo que queremos volver a vivir del pasado, y lo que no queremos volver a vivir del pasado. Pero en el presente nunca estamos. Pero el inconsciente sí está más presente que el consciente. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos que suceden en un minuto, el 90% son inconscientes y un 10% son conscientes. Ahí es donde radica esta parte importante de cómo es que nosotros, a diferencia de los animales, nosotros tenemos el tiempo mental y ellos tienen solamente el presente. Ellos viven en el regalo más importante que tenemos todos en el planeta Tierra, que se llama tiempo. Incluso los minerales, pero no nos vayamos hasta por allá, incluso las plantas. Y la única especie consciente de eso somos nosotros. Pero hemos vivido y hemos utilizado esa conciencia y hemos utilizado la capacidad de pensar racionalmente como única especie animal del planeta Tierra que podemos pensar racionalmente, pero lo utilizamos en contra nuestra. ¿Por qué? Porque nos llenamos de emociones. Y las emociones hay un campo, o hay una mente emocional, o hay un campo emocional en nuestro cuerpo. Y hay un campo espiritual, y hay un campo mental, etc. Y esas emociones son las que están dictando nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y las emociones se crean a partir del ego. Y eso empieza a generar hábitos. Muy bien. Entendiendo esto, que es muy humano, ¿cómo podemos hacer la proyección a las mascotas? Eso es lo que yo he venido estudiando hace 25 años. Como médico veterinario, que me gradué hace 32, hace 25 empecé a estudiar al ser humano y su complejidad
porque me ayudó mucho en mi vida, me ayudó mucho a gestionar emociones, no es a reprimirlas, pero es a que las emociones no dominen tus actos y no dominen tus pensamientos y no dominen tus palabras. Esa es la gestión de las emociones, ¿ok? Y empecé a estudiar todo esto, y empecé a estudiar, y empecé a ver los casos muy cercanos a mí, cómo lo que yo estudiaba se podía hacer esa analogía de las personas, y cómo en últimas eso terminaba afectando a las mascotas. Muy bien, ese es el tema principal de toda esta serie de episodios donde estamos hablando de las enfermedades de las mascotas y cómo nosotros somos fuente o origen de las enfermedades de ellas. Pero todo empieza en un cambio conductual. Entonces volvamos a nosotros. Nosotros, inclusive, hablando de algo tan sencillo como una gripa que en la zona tropical húmeda como lo es el eje cafetero, pues digamos que la gripa es muy frecuente. Bueno, pero pues, una gripa, cualquiera puede tener gripa. ¿Y eso qué tiene que ver con el cáncer? Tiene que ver todo, porque es que nuestro cuerpo trabaja de la misma manera. Desde la mente, que la mente le dice al cerebro qué hacer, el cerebro es la mente en acción, da órdenes para que sucedan unas cosas, sucedan otras. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que suceda? ¿Qué es lo que queremos que suceda? Que el cerebro esté todo el tiempo produciendo sustancias neuroquímicas de placer, serotonina, dopamina, oxitocina, pinolina, melatonina, etc. Y si estamos ahí en conciencia y en presente pasa eso, pero si estamos en inconsciencia, si estamos bajo el mando de nuestras emociones, o sea, de la mente inconsciente, entonces se generan otro tipo de sustancias, que son las sustancias del estrés, que eso es lo que hemos estado viendo. Se pausó, sí. Eso vi. Bueno. Puede. Ya, ahí volví. ¿Cierto? Sí. Ok, se pausó un momento, pero ya estamos de nuevo acá con ustedes. Entonces, cuando estamos en modo supervivencia, se secretan sustancias en otra parte del cuerpo. Pero ¿de dónde viene la orden? Viene del cerebro. Ojo, nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo que es el simpático y el parasimpático. Y se activa el uno o el otro dependiendo de cómo nosotros estemos gestionando nuestras emociones. Si tenemos miedo, si tenemos preocupación, tristeza, todas las emociones del espectro denso, del espectro bajo, pues entonces vamos a generar una producción. El cerebro manda la orden a que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol y adrenalina. Y resulta que eso hace que otras sustancias se empiecen a secretar o se inhiba su secreción y tenemos un sistema inmunológico afectado. Si estamos en el presente y estamos con paz interior, con paz mental, estamos, llamémoslo así, en equilibrio, pues el cerebro secreta sustancias del placer. Pero si estamos en miedo, en supervivencia, se secretan sustancias del estrés. Y eso hace que nos enfermemos. Entonces nos podemos enfermar de una gripa. ¿Ok? Es algo muy sencillo, sin embargo es el mismo modus operandi fisiopatológico. ¿Por qué entonces es el cáncer? Y aquí viene algo muy interesante, la bioneuroemoción o biodescodificación o la interpretación de las psicosomatizaciones. Y no es lo mismo, ya aquí en la interpretación no es lo mismo una gripa que un cáncer, por supuesto que no. No nos da problema tener una gripa porque es entre comillas normal. Ojo, es frecuente, no es normal. Normal no es nada patológico. Es frecuente, sí. Lo mismo la gastritis. La gastritis es frecuente, pues no es normal.
No normalicemos lo que no hay que normalizar. Es frecuente, pero no es normal. Entonces, cuando hablamos de algo tan catastrófico, que la mera palabra complica toda la vida, no solamente propia, sino de la familia, y hay mucho diagnóstico de varios tipos de cáncer en donde quieran ver, Particularmente tenemos bastantes pacientes cercanos con uno u otro tipo de cáncer. Entonces aquí viene algo muy interesante. Voy a hablar de mascotas prontamente, pero quiero que esto a nivel humano, a nivel tuyo y a nivel mío lo entendamos, por qué es que pasa una cosa o pasa la otra. Porque una gripa u otra enfermedad, en este caso cáncer. Y esto tiene que ver con dos cosas. Hablemos de la gripa. La gripa es un virus. Y es un virus que está muy fácil en el ambiente, sobre todo si de pronto el clima no ayuda mucho, etcétera, etcétera. Y tú viste, aquí es algo muy importante. El virus necesita incubarse y si tu sistema inmunológico está así como medio deprimido, pues entonces se incuba una semana, 3 días, etcétera, y luego te dan síntomas, empiezas los síntomas y luego viene la enfermedad, llamémoslo así, toda la sintomatología de una gripa. Algunas dan unos síntomas y algunas dan otras, pero en general es muy fácil identificar que estás con un catarro, con gripe, con un resfriado. Y es así, fulano de tal tenía, ¿hace cuánto? Antier, hace 4 días. Ayer no, hace 3 o 4 días. Pero necesitas un sistema inmunológico deprimidito para poder que esos síntomas se manifiesten en ti. ¿Ok? Un tiempo de incubación de todo, porque nada llega de la noche a la mañana. En el universo, nada sucede de la noche a la mañana. Ni siquiera un accidente. Ojo, ni siquiera un accidente. Los accidentes no son accidentales. Entonces, una gripa necesita incubarse, el virus necesita activarse y tu sistema inmunológico necesita deprimirse para que aparezcan los síntomas. Bien. Vamos a hablar de, entonces, la enfermedad que nos atañe hoy. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer es una enfermedad tuya. No se te transmite, no te la pegan, no te la inoculan. Es tuyo. Y al ser tuyo, entonces es tu responsabilidad. No es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y dependiendo del tipo de cáncer, eso genera información. Esto es la biodescodificación. Y es interesante entender esto porque los oncólogos se están dando cuenta de algo importantísimo. Si no todos, la gran mayoría de pacientes, yo diría que todos, pero bueno, no seamos absolutistas, pero sí hay una generalidad y un gran porcentaje de lo que les voy a decir que funciona de esta manera. Y es a partir de las emociones. Las células deben tener un tiempo de vida actuando en tu organismo porque nada en el universo funciona de balde, o sea, nada es por si acaso, no, las cosas funcionan porque necesitan funcionar y cuando ya no funcionan, se van. En el caso de las células nuestras se llama apoptosis. Esto está en el ADN de las células. Y dependiendo del tipo de células, duran unas horas, unos días, semanas o años, pero ninguna dura toda la vida. Y entonces allí es donde viene la parte interesante. Las células deben morir todas, dependiendo de su función, dependiendo del sistema donde estén, del órgano donde estén, van a durar más o menos, pero todas van a morir. Y hay unas células que por cualquier motivo, ya vamos a explicarlo, esta función queda bloqueada. Y aquí viene la epigenética, de la que estoy hablando en estos días también. La epigenética es supremamente interesante. Porque alrededor tuyo, tu ecosistema, tu medio ambiente, y vayan pensando en mascotas. Todo lo que les estoy diciendo, vayan pensando en mascotas. Vamos a hacer el símil, vamos a hacer la analogía y van a entender que esta vaina sí tiene fundamento biológico y fisiopatológico. ¿Cómo no se mueren las células que deberían morirse?
Y entonces empieza a partir de tu ambiente, un ambiente que te estresa. Ojo, el ambiente no es estresante, tú te estresas. Fulano no es el responsable de mi no sé qué. No. Eres tú. La reacción o respuesta a una situación de tu vida es tu responsabilidad, no es la del otro, de tu compañero, de tu pareja, de tu mamá, del jefe, del tráfico. No. Es tu responsabilidad como eres creativo en vez de reactivo. ¿Ok? Entonces esa es la epigenética, lo que estás viviendo en tu vida, tu ecosistema, tu medio ambiente, cómo está afectando a la expresión, ojo, a la expresión o supresión de lo que las proteínas genómicas deben hacer. Entonces las enfermedades, entre comillas, hereditarias, no son tal. Ya antes hablaban de un número superior, ahora están en un 5% los médicos humanos, donde dice que las enfermedades son hereditarias solamente un 5%. Va más bien en la epigenética. Y la epigenética de las mascotas somos nosotros, ¿ok? Tiene que ver también con los ancestros nuestros y tiene que ver con los ancestros de las mascotas, pero en las mascotas es muy poquito, en nosotros es mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una memoria emocional que se hereda y los animales y las mascotas tienen, digamos, solamente la supervivencia que se hereda. ¿Para qué? Para no ser afectados, para no morirse, porque ya saben cómo actuar y para seguir dando eso en los genes de supervivencia de las generaciones siguientes. Lo mismo pasa con nosotros, pero nosotros tenemos algo mucho más arraigado y mucho más complejo, ya que somos seres racionales, pues entonces nosotros tenemos algo muy arraigado que son las emociones y que no las trascendemos. Trascender. Yo no hablo nunca de sanar porque no hay nada que sanar. Hay que trascenderlo todo, sí. Sanar, realmente no. Hay que sanar el niño interior. Trascendamos más bien lo que yo creo que pasó en mi infancia. Porque no necesariamente como yo me acuerdo sucedió. Y esto ya hay unos estudios de psicología clínica que lo avalan. Yo me acuerdo, sí, pero no necesariamente como tú te acuerdas fue. Ahora, ¿es verdad para ti? Ah, sí, claro, por supuesto. No estamos discutiendo que no sea verdad para ti. Estamos tal vez poniendo de manifiesto que no fue la verdad verdadera. Fue tu verdad. Lo cual, ¿para qué sirve? Para justificar hacer o no hacer cosas. Es un tema muy interesante que tiene mucho que ver con psicosomatización. Ahora, volvamos al tema. Hay unas células que deberían morirse y no se mueren. ¿Y por qué no se mueren? Y aquí viene algo muy importante, es en dónde te da el cáncer, en dónde te da el tumor. Ahora, ¿es un tumor benigno o es un tumor maligno? Porque los dos tipos de tumores tienen el mismo origen. Células que se multiplican irrestrictamente, debieron morirse y no se murieron, se multiplicaban, entonces se van acumulando y el sistema inmunológico trata de encapsularlas, trata de frenar su crecimiento o al menos su expansión por otros tejidos. Entonces va cerrando con el crecimiento, entonces se vuelve un tumor que puede ser benigno. Hay quistes en los senos, voy a hablar de humanos, hay quistes y calcificaciones en los senos de las mujeres que no pasan de allí. Puede generarse un quiste adicional, pero no pasan de allí. Y hay otros quistes y hay otras calcificaciones que empezaron siendo eso y luego crecieron. Me volví a ir. Ahí está. Está yendo como la señal, no sé. Y luego crecieron y generaron otro tipo de crecimiento anormal con bordes irregulares y con una morfología celular diferente, entonces se vuelven cancerígenos. Pero la base es que crecen células de manera descontrolada y se acumulan y generan un aumento de volumen, generan un tumor, benigno o maligno. Dependiendo de dónde esté ubicado ese tumor, tenemos información desde la biodescodificación, información de la epigenética y es lo que están hablando ahora los oncólogos.
el doctor le pregunta al paciente qué pasó unos meses antes, dependiendo del tipo de cáncer, y hago aquí este paréntesis. En este momento, los oncólogos están llamando a la velocidad con que se están creando y tal vez multiplicándose como turbocánceres. Y eso es porque tenemos un sistema inmunológico alterado. ¿Desde cuándo se alteró más de lo que se venía alterando antes? Desde el 2020. Espero que me entiendan qué pasó en el 2020 a nivel mundial. Y en el 2021. Una cosa fue el miedo, una cosa fue la encerrona y lo otro fue lo que dijeron ellos que había que aplicarse. Esa sustancia, más el estrés, más el miedo, más la encerrona, más el cambio paradigmático de todo un planeta, de 8.000 millones de personas al mismo tiempo, porque aquí también podríamos hablar un poco de el inconsciente colectivo. Hay un inconsciente colectivo biológico, mi clan, un inconsciente colectivo de barrio, ciudad, país, planeta. Y ese inconsciente colectivo, nosotros estando, digamos, conectados mentalmente o al menos en ideas, para no ahondar mucho en ese tema hoy al menos, con el resto del mundo, así no los conozcamos. Pero hay algo que sí llegó con muchísima fuerza en el 2020 y fueron las redes sociales. El que no tuviera redes pues la hizo, se metió porque no había nada más que hacer. Y los programas, no solamente de la televisión pública, sino del cable y de los pay-per-view o de los streaming. Y ahí empezó un inconsciente colectivo desde el miedo. Y eso hace que nuestra frecuencia, que debería ser alta, pues entonces se baja, nos volvimos muy densos. Entonces, tenemos un sistema inmunológico afectado y tenemos un sistema nervioso central simpático, que es el de la lucha. El simpático es el que está pendiente, el simpático es el que hace cosas como para la vida cotidiana, y el parasimpático es el que, todos dos son automáticos, Lo que genera en el sistema nervioso es automático, pero el sistema nervioso parasimpático es el de la tranquilidad. Yo se los decía en estos días en un programa. Tú para hacer chichi o popó necesitas un sistema parasimpático activo y un sistema simpático, digamos, con menos volumen. ¿Por qué? Porque tú no haces, los esfínteres no se relajan si tú estás estresado. Porque eso viene de la supervivencia, eso viene del cerebro límbico reptiliano o la amígdala ya en el centro del cerebro, que tiene que ver con las emociones, pero también tiene que ver con la supervivencia, en donde si yo tengo que pelear con la presa para llevar comida a la casa hace 30.000 años, pues entonces yo no tengo ganas de hacer chichi ni popó, yo tengo que estar buscando la presa para llevarla para la casa. Y ya cuando esté en la casa, ya sí hago chichi popó. Miren lo interesante que funciona todo esto y va de la mano porque es automático, está en el sistema nervioso autónomo. Y nosotros, ¿cómo podemos llegar a ser partícipes de ese automatismo cuando nos volvemos conscientes? Entonces, digamos que tenemos una emoción, lo que dicen los oncólogos y le preguntan a los pacientes, dependiendo del tipo de cáncer, hay una cronología. Entonces vemos unos meses atrás, ya no años, no, solamente meses. ¿Por qué? Por lo que yo les decía ahora de la velocidad a la que están dando esto. Ya se llaman turbocánceres porque empiezan con unos síntomas muy sencillos y terminan haciéndole tratamiento para esos síntomas. Funcionan unos días, luego ya no funcionan, hacen unos exámenes y oh sorpresa, unos tumores y oh sorpresa, malignos. Y si de pronto hacen un estudio más amplio del organismo, encuentran que hay otros tumores en otro lado, lo que los llaman metástasis, que el concepto de metástasis está cambiando también. Ya se están hablando de cánceres nuevos, no tanto que hay una metástasis del cáncer inicial, sino unos cánceres nuevos a partir, por supuesto, de un cáncer inicial o una somatización del cáncer inicial. Entonces, esas células se multiplican y van creando estos tumores. Donde esté ubicado nos está dando información, ¿ok? Si está en un seno, ¿en qué seno? Seno derecho, seno izquierdo. Son dos escenarios diferentes. Para los médicos tradicionales no. Cáncer de seno y hay que hacer cirugía o quimio, radio, etc.
y hay que hacer mastectomía, unilateral o bilateral. No importa, para ellos no importa, lo mismo ovario derecho-izquierdo, lo mismo testículo derecho-izquierdo. En la medicina convencional no hay discriminación ni importancia si es en un lado o en el otro, en los órganos bilaterales. Riñones, ovarios, testículos, ojos, senos, pulmones. Pero, de hace miles de años para acá, algunas medicinas tradicionales antiguas de varios países, de varias culturas, sí han hablado de la lateralidad, si es en el lado derecho o en el lado izquierdo tuyo. Es muy importante. Y es muy importante porque indica si hay un patrón arquetípico masculino en el lado derecho o femenino en el lado izquierdo. ¿Ok? Y eso también va a afectar a las mascotas. Ahora sí, entremos con las mascotas. Ya llevamos media hora hablando de los humanos. Ahora vamos a hablar de las mascotas. Porque es importante entender qué pasa en tu cuerpo para poder entender qué pasa en el cuerpo de las mascotas. Y lo más importante, por lo cual vengo haciendo esto y escribí un libro que ya pronto está para adquirirlo de manera digital a través de una editorial muy bonita, una editorial que se llama Humano Consciente, Conscious Human Editorial. Es muy importante porque he visto, he tratado, he ayudado a estos casos en personas y en mascotas. Y es muy importante entender cuál es la dinámica más allá de la medicina convencional del cáncer. Mire, ¿cómo es posible que no haya la cura para el cáncer? Lo cual me parece rarito, y creería yo que sí la debe haber, pero no la ponen a disposición. Porque es que es una enfermedad demasiado vieja. Porque es que es una enfermedad en donde es igualita para todos. O sea, te da cáncer de seno, te da cáncer de testículo, te da cáncer de colon. Los cánceres son los mismos todos. ¿Ok? Dependiendo del órgano, nos están dando información. Y hay una, digamos, una patogenia más avanzada, más lenta, dependiendo de varios factores, entre ellos el órgano como tal. Y hay unos órganos, por ejemplo, el páncreas, en donde el cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y más mortales. Es más mortal que otro tipo de cáncer. Cáncer de útero, o cáncer de seno, o cáncer de colon, o cáncer de pulmón. Pero en cualquier parte que haya cáncer me está indicando que ese órgano, sus células, que son células diferenciadas, las células del pulmón son células diferenciadas a las del hígado, diferenciadas a las del ovario, diferenciadas a las del útero, diferenciadas del riñón, diferenciadas, todas las células son diferenciadas para cumplir su función específica, pero vienen de unas células madre. Esto es una maravilla, esto es una magia, en todos los animales pasa lo mismo, en todos. Y entonces empezamos a mirar algo muy interesante, y es en dónde está tu cáncer. Bueno, está en el seno izquierdo. Ok. Normalmente cáncer de seno izquierdo, y aquí empezamos a mirar entonces qué pasa con las mascotas, porque hay una relación directa entre tumores mamarios de hembras caninas y felinas con un tumor mamario o un quiste mamario. No necesariamente es cáncer, pero sí puede haber un quiste mamario o un tumor mamario en el mismo lado de la mama perruna o gatuna. Quiste mamario de la perra en el lado, o cáncer mamario de la perra en el lado derecho, o sorpresa, tiene un quiste importante que empezó a crecer rapidongo en el seno derecho de la mamá perruna. Demasiados casos iguales para ser anecdóticos. Es muy importante entender que estamos hablando de miles y miles y miles de este tipo de circunstancias. Yo no las llamo coincidencias, eso no existe, ni casualidades. Hay causalidades, sí. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué pasa entonces en ti para generar ese tipo de patogenicidad, ese tipo de síntomas y ese tipo de hallazgos
O sea, ¿cómo fue tu inconsciente capaz de generar eso? No es tu culpa, ni lo que le pase a las mascotas es tu culpa, pero sí es responsabilidad lo que te pase a ti y lo que le pase a las mascotas, hablando en este tema específico de las psicosomatizaciones. ¿Ok? Entonces, hay algo que está muy determinado, al menos desde la casuística, y es problema en un humano, problema en una mascota. Y empieza, ojo, como les dije, nada empieza así, nada llega de la nada, eso no existe. Siempre hay un proceso que empieza chiquito y no somos conscientes, no vemos las señales, vemos las señales y no le ponemos cuidado. Viene una señal diferente, tampoco le ponemos cuidado. Viene una señal más altica y ahí empezamos a poner cuidado y luego llegan los síntomas. Así funciona todo en el universo. No solamente en ti o en mí o en la mascota, sino en el universo completo funciona de esa manera. Empieza poquito y luego va creciendo. Esto es lo que un amigo mío escribió en un libro que lo lanzamos en estos días en la editorial Conscious Human Editorial, que es La magia del interés compuesto. En nuestro cuerpo pasa lo mismo con el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Una sola cosita hecha todos los días por encima de la que hiciste de resultado del día anterior, entre ellos pensamientos, sentimientos, emociones, hace que se crezca el enano y nos enfermemos, o por el contrario, hace que crezcamos conscientemente y expandimos nuestra conciencia y nos volvemos felices y nos volvemos prósperos. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Una celulita chiquitica, pero luego se creció la otra, puro interés compuesto a nivel tumoral. Una celulita, luego 2, luego 4, luego 6, son exponenciales. Ese crecimiento es exponencial. Y hay algo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, se llama alimentación. Tu alimentación es ácida. Señor carnívoro, señora carnívora, si ustedes comen mucha carne, su cuerpo es ácido. Si comen muchas verduras, el cuerpo empieza a alcalinizarse. No estoy diciendo que sea vegetariano, estoy diciendo que si come carne, lácteos, queso, etc., su cuerpo es ácido. Y aquí viene algo interesante. Las células cancerígenas se alimentan de dos cosas, de un ambiente ácido y del azúcar. Y el azúcar se vuelve ácida cuando se desdobla, etc. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. Pero si además de todo comen mucha carne, eso va a acidificar más y no va a ser tan bueno para la resolución positiva de tus enfermedades, especialmente la enfermedad de hoy, que se llama, pues de la que estamos hablando hoy, que se llama cáncer. Lo mismo pasa con las mascotas. Primero que tenemos que hacer, estén aliviadas, y si están enfermas con mayor razón, es quitar las croquetas. Nada empaquetado. Nada que esté en una góndola meses y no le pase nada. Nada que tenga el 90% de materia seca. Nada. Alimentación natural, que puede ser barf. Barf está de moda, los animales han comido sus presas crudas toda la vida, milenios, y hace apenas 100 años, yo diría 70, pero por ahí unos 100 años, se empezó a darle comidas procesadas a las mascotas, especialmente a los perros y luego a los gatos. Y la comida procesada, las croquetas, los piensos, como llaman en España, son nocivos para la salud, incluyendo la salud bucal de las mascotas y de ahí para abajo. Y tienen muchos cereales, muchos carbohidratos que las mascotas no necesitan, especialmente los gatos. Los gatos no necesitan cereales, los gatos son carnívoros estrictos. Entonces hay que darle comida natural a nuestras mascotas y ojo, ellos son carnívoros, ellos tienen una longitud de intestino más cortica que nosotros. Ellos absorben rápidamente lo que hay que absorber, son ácidos, tienen un pH de estómago supremamente ácido y eliminan rápidamente lo que ya quedó. Chao. Nosotros tenemos un intestino muchísimo más largo y entonces toda la carne y los productos que se acidifican están mucho más tiempo en el intestino de nosotros y entonces eso acidifica y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, no sé si ustedes conozcan a Robbie Draco Rosa, un ex menudo muy famoso ahora, el rockero. A él le dio cáncer y dentro de sus cambios se volvió vegano. No le estoy diciendo a ustedes que se vuelvan veganos, pero sí funciona porque el veganismo y el vegetarianismo
sin mucho huevo y sin mucha leche, es una dieta alcalina. Y la alcalinidad es muy buena para nosotros y es muy mala para el cáncer. Bien, vamos bien, ¿ok? Lo mismo pasa en nuestras mascotas con los concentrados, con los piensos, con las croquetas. Entonces, hablando ya de las mascotas, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? La epigenética de las mascotas somos nosotros, un poquito. Los ancestros animales de ellos, como la epigenética en nosotros, tiene muchísimo que ver con los ancestros humanos, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Mucho en nosotros. En las mascotas eso afecta un poquito. Lo que más afecta a las mascotas, además de generarle una mala nutrición y unos problemas metabólicos y alérgicos y otras cosas, con las croquetas hay que cambiarlas. Pero si aún dando comida natural, porque lo he visto, aún dando comida natural, las mascotas se enferman. O sea, sí hay gran parte de la comida empaquetada, por supuesto que sí, pero no es la única causa. ¿Dónde está la causa grande? En el medio ambiente y en lo que le estamos dando o no le estamos dando a nuestras mascotas. En mi libro, Equilibrio Humano-Mascota, lo que la enfermedad de tu mascota dice de ti, lo que refleja tu mascota de ti, planteamos de una manera extensa, muy práctica, con ejemplos prácticos y reales a lo largo del libro para que sea mucho mejor para que lo entiendas. Planteamos que a las mascotas hay que darles lo necesario según su especie y según su raza. Y además de eso, hay que darles los paseos, por supuesto, etcétera. Y además de eso, la comida natural. Y además de eso, la forma de que estén tranquilas. Porque nosotros nos enfermamos por la intranquilidad y por la mala dieta, por lo que empezamos a comer aquí, en la mente, en el cerebro y aquí en el sistema digestivo, que obviamente va a ser positivo o negativo para nosotros. Entonces las mascotas tienen un sistema digestivo carnívoro y ellas son ácidas. Bien, perfecto. No necesitan cereales, los perros no necesitan cereales en demasía, poquitos. Sí, verduras, perfectamente. Y eso hace que tengan una mejor homeostasis o equilibrio. Pero como la epigenética de nuestras mascotas somos nosotros, si nosotros estamos todo el tiempo con el cortisol alto, las mascotas empiezan a identificarse con nosotros en ese escenario de las hormonas, enzimas y sustancias del estrés o las sustancias del placer. Placer me refiero a las endorfinas de nuestro cerebro, que además de todo tienen una particularidad y es que son analgésicas por ahí derecho. El dolor se disminuye, si hay dolor se disminuye a partir de la meditación, de la respiración consciente que libera endorfinas a nivel cerebral. Las mascotas no piensan como pensamos nosotros, no tienen emociones como nosotros tenemos emociones y no viven en tiempos diferentes al aquí y a la hora. Ellas saben, porque está en su, llamémoslo así, como en su ADN de supervivencia, ellas saben que mientras haya comida y esto, pues también, si todo se le da de manera equilibrada, muy bien, pero si tú estás desequilibrado y en ese desequilibrio, en esas emociones, empiezas a psicosomatizar un tumor, mira a la mascota. Siempre miren a la mascota. Les voy a poner el caso contrario. Si la mascota tiene un tumor, tiene un cáncer, otro tipo de enfermedad, pero quedemos en este plano del cáncer, por favor, atentos con las personas de la casa, incluyéndote. ¿Cómo estás tú en términos generales? ¿Cómo está tu esposo, tu hijo, tu mamá, etcétera? En términos generales, los que convivan con la mascota bajo el mismo techo, dentro del mismo hogar. ¿Ok? Entonces, una mascota tiene síntomas y mira, por favor, quién puede tener síntomas parecidos en la casa. Una mascota tiene una enfermedad, tiene en este caso un cáncer. Mira quién de la casa tiene algo parecido en el órgano parecido. Me explico. Un carcinoma mamario en perra
que no debería ser muy frecuente si la perra está castrada, pero pasa también, pasa. Pues de hecho no deberían ni enfermarse, pero se enferman, bendito Dios. Entonces, miren por favor a alguien de la casa si tiene quistes o si empezó a dolerle mucho un seno, normalmente del mismo lado de la perra donde tiene el carcinoma, o cuando le llega el periodo empieza a tener dolores que no tenía antes. Bueno, por favor muy atentos, porque hay la muy alta probabilidad de que nuestras mascotas estén psicosomatizando por nosotros. Y aquí viene algo que no está avalado por la ciencia, porque los estudios son muy difíciles de hacer, muy difíciles de comprobar, porque necesitamos mucho dinero y necesitamos entrar en esa asociación de síntomas, enfermedad y hallazgos patológicos de la mascota y síntomas, enfermedad y hallazgos patológicos de las personas. Es muy complejo, sin embargo, hay poca información, pero la hay. Y obviamente la casuística propia y 25 años viendo cosas iguales, muchas, y ya dejan de ser unas casualidades para ser unas causalidades. Entonces, miren, porque pasan de las dos maneras. Primero, en la persona, un síntoma, un dolorcito, no sé, un exudado, y miren la mascota. Hay algo muy interesante. No necesariamente la mascota hembra hace misión con mujeres en la casa y no necesariamente la mascota macho hace misión con los hombres de la casa. Pero tienen una condición que ya está particularmente dada, que se llaman cromosomas, que se llama el sexo, que no es una construcción social. El sexo es algo biológico que se da en el momento de la concepción. Cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, ya es XX o XY. ¿Y por qué les digo esto? Porque si llega una gata o una perra a la casa y vive un hombre, solo un hombre en la casa y llegó una perra, pues la misión de esa perra va a ser con ese hombre, pero ojo, en el arquetipo femenino. ¿Y el arquetipo femenino del hombre cuál es? Lo mismo que el arquetipo femenino de la mujer. Mamá, abuela y el lado izquierdo. Vamos, lo contrario. Una mujer adopta, recibe, le regalan un gato. El gato es el arquetipo masculino y esto es bien, bien frecuente. Papá, hermano mayor, abuelo de la mujer y el lado derecho. El lado derecho de nosotros, de los humanos y de los animales, es el lado masculino y el lado izquierdo es el lado femenino. Arquetipos muy importantes cuando empezamos a ver más allá, como la espada del augurio, más allá de lo evidente, de la evidencia científica, más allá de eso. Y por eso es que nosotros nos enfermamos y en el mismo lapso de tiempo, si la mascota que está en la casa está haciendo misión con nosotros, la mascota o se enfermó primero que nosotros o se enferma después. Y ojo, recuerden que todo es un proceso que empieza chiquito y luego se agranda. Las enfermedades no empiezan de una así, no, empiezan con su debido paso a paso. Pero hay algo que es importante. Tú antes de enfermarte cambias tu actitud, cambias tu comportamiento. Las mascotas también. Antes de enfermarse, ellas cambian de comportamiento. Entonces, por favor, no miremos hacia otro lado cuando veamos que nuestra mascota está cambiando de comportamiento, porque nos está diciendo algo. Ahí te está diciendo algo a ti. Algo cambió en ti y ella cambia su comportamiento. Ahora, si está cambiando ya después del comportamiento, empezó a tener unos síntomas. Está clarísimo que está mostrándote algo. Porque las mascotas no deberían enfermarse de absolutamente nada. Y mucho menos de cáncer. Ahora, no, quedémonos en cáncer. Más bien la próxima semana hablamos de otras enfermedades. Hoy quedémonos con el cáncer porque hay muchísimo y en todas partes. En todas partes. Les voy a contar este caso muy interesante. Una consultante me dice,
Mi perro empezó con diarrea y en humanos está pasando lo mismo. Diarrea y luego diarrea con sangre. Pero no una sangre fresca, y esto es un tip que nos puede servir a nosotros y también para las mascotas, si la miramos. Cuando tengan las heces, el popó, con sangre roja brillante, lo más seguro es que sea un hemorroide. Lo más seguro es que sea en el ano, un vasito que se reventó y tiene sangre roja brillante. Pero si hay sangre negra y está la sangre revuelta o mezclada, llamémoslo así, con las heces, con el popó, esa sangre viene mínimamente del colon. Y está pasando que puede ser diverticulitis, pueden ser cosas entre comillas sencillas, una colitis hemorrágica que no es sencilla, o que está en este momento con una alta tasa de incidencia, cáncer de recto, cáncer de colon. Miren cómo está la vaina en este momento. Un síntoma que antes no le veíamos como mucho y no pasaba de pronto a mayores, ahora la cosa está supremamente delicada. Entonces empieza con un síntoma y luego le hacen un tratamiento para ello y al mes o a los 2 meses no se mejora, le hacen unos exámenes y descubren, y le hacen imagenología y descubren tumores. Y luego le hacen imagenología en otros órganos y descubren otros tumores. Estamos hablando de unas patogenias de cáncer que empiezan en un lado y rápidamente ya hay presencia en otros lugares. Se está dando mucho, al menos por radiografía, ya habría que mirar, habría que hacer un análisis mucho más profundo. Cuando hay cáncer de mama en perras, especialmente en perras, en gatas también da, pero en gatas hay otra somatización diferente. Es mucho más común el cáncer de mamas en perras que en gatas. También los hay. Y hay algo muy interesante y es que puede haber también piómetra, que es la acumulación de pus en el útero, o endometriosis, o incluso cáncer de útero. Y estamos viendo que hay la presentación y el diagnóstico del cáncer de mama y hacen una radiografía de pulmones y encuentran unas imágenes que las están no diagnosticando porque faltaría una biopsia, pero están diciendo que parece ser que puede haber cáncer de pulmón cuando la patología de cáncer de mama lleva apenas identificada 3 meses. Eso no se veía antes. No se veía antes. Está rápidamente causando de un órgano yéndose para otro. Hay que investigar más, por supuesto, pero eso es lo que la imagenología nos está diciendo. O sea, vamos a concluir, mis queridos amigos, este programa que me apasiona mucho las enfermedades, porque he visto cómo nosotros las creamos, cómo nosotros somos responsables en las mascotas, pero cómo nosotros, a partir de procesos de conciencia, de expansión de conciencia, de equilibrio, somos capaces de revertirlas. Y somos capaces de revertir también haciendo una ayuda, una terapia adicional en mascotas, y cómo incluso sin medicamentos, tan complejos como la quimioterapia. Y hemos podido ver que hemos cambiado. Entonces, dentro de las cosas que hay que tener en cuenta es, por favor, concluyamos. Tus emociones te enferman. Tus emociones enferman a las mascotas. Esto sí es claro. Tu cortisol aumenta el cortisol en tus mascotas. Esto está clarísimo. Si tienes sintomatología de algo, mira a la mascota. Si la mascota tiene sintomatología de algo, mírense ustedes en la casa a ver si alguien, un segundo por favor, si alguien tiene lo mismo. Y si la mascota le diagnostican algo, como en este caso que estamos hablando de cáncer, doble a sencillo que alguien en la casa tiene quistes o tiene tumorcitos. No es porque sí, las mascotas están ayudándote de manera externa a ti a
no esto podría ser gestionar y al mismo tiempo no, gestionar tus emociones, porque es que hay que gestionarlas, pero nosotros a nuestras emociones y no acudir a algo externo, en este caso mascotas, pero podría ser, separo esta vaina otra vez, pero, volví. Podría ser que estemos ante una sintomatología clara del uno y del otro y unas patologías claras del uno y del otro, o sea, de humanos y de mascotas al mismo tiempo. Las mascotas están llevándose la peor parte. Entonces, recuerden por favor cambiar la alimentación tuya. No te estoy diciendo que seas vegetariano, ¿qué tal? No. Por favor, identifica los ultraprocesados, identifica los paquetes. ¿Para qué? Para que no comas tanto de eso y comas natural. Comas natural. Tu cuerpo debería ser alcalino. Entonces, pilas con lo que estás tomando y comiendo para que no lo acidifiques mucho y no comas azúcar, porque el medio ácido y el azúcar son, digamos, como la gasolina de todas las enfermedades. De todas. ¿Ok? Muy bien. Otra vez sí. Esto se está yendo muy rápido. Vámonos ya entonces, señoras y señores, porque se está yendo la señal, se está yendo como con así, se va y vuelve. En fin, espero que les haya ayudado en la identificación de muchas cosas que somos inconscientes de ellas, que les haya ayudado en que lo importante es que tú conectes con tu interior solito, sin necesidad ni de las mascotas, ni de las personas, ni de las sustancias, ni del juego, ni de nada. Tú solito, solita, conectas contigo, con tu ser divino interno, a partir de la respiración consciente, para que te equilibres. Yo hablo de todo esto en el libro que prontamente estará en el mercado digital y que no espero, sé que les va a ayudar en muchas cosas, incluyendo, hay un capítulo específico y especial, incluyendo el tema muy fuerte y que no lo estamos sabiendo transitar, que es el duelo por pérdida de la mascota, de cualquier tipo de pérdida de mascota. Hay diferentes tipos de pérdida. Ha sido un verdadero placer estar con todos y todas. Nos vemos el próximo martes, sería 17, el próximo martes 17 de marzo a las 7 de la noche, hora Colombia, con otro episodio más de psicosomatizaciones. Me encanta este tema, me encanta. Vamos a hablar de otras enfermedades, porque hay muchas más enfermedades, no solamente el cáncer, solo que esa es muy tenaz, y porque hay mucho cáncer en nuestras mascotas. Qué pecado. Esta semana me llegó otro consultante con un gato precioso con cáncer de lengua, y empezó con síntomas muy sencillos y luego rapiditos, diagnóstico cáncer. Así está pasando. Y yo creo, no se han hecho otros exámenes, pero yo creo que hay otras patologías tipo tumorales en el paciente, infortunadamente. Muy bien. Entonces nos vemos pues el 17 pues, de marzo aquí mismo. Mil gracias a todos, todas los que se unieron. Un placer. Es para mí una bendición estar aquí dando esta información y disfruto muchísimo de todo esto. Y espero que ustedes también, por supuesto que sí. Bye bye.